Buenas noches, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. La semana pasada fue feriado y no vimos clase de convivencia, por lo tanto, porque cayó jueves. Pero hoy vamos a continuar con la unidad 2, lo legal como salida del conflicto. Y vamos a continuar con esta unidad. Esta es la segunda clase. El objetivo de esta clase va a ser conocer los procedimientos básicos para la resolución judicial de conflictos. Los contenidos que veremos serán procedimientos básicos para la resolución judicial de conflictos y reforma procesal penal. De manera de introducción, les voy a leer lo siguiente. No siempre es posible arreglar los conflictos directamente. Muchas veces los involucrados no tienen la disposición para hacerlo y cuando se trata de temas relevantes como los referidos a los derechos de las personas que están siendo transgredidos, es necesario recurrir a mecanismos formales de resolución de conflictos. La justicia chilena tiene definidos diversos ámbitos y mecanismos de intervención para la resolución de conflictos. Entre ellos se cuentan conflictos laborales, conflictos relativos a la propiedad, herencia, límites de propiedades, arrendamiento, conflictos de familia, violencia interfamiliar, tuición, pensión alimenticia y conflictos relativos al consumo. En esta serie de conflictos que se presentan ya debe haber una intervención legal. Por eso es que hablamos de lo legal como salida del conflicto. Acá debe haber un juicio penal donde un juez va a determinar una sentencia, dependiendo la situación. Si es un conflicto laboral, debe venir al Ministerio de Trabajo, allá se va a encargar un abogado, van a tener un defensor, luego van a llevar ese caso a juicio y deben estar las partes involucradas en el conflicto, tanto el jefe o el encargado de la tienda o algo así, dependiendo del lugar de trabajo, como el involucrado en el caso, que sería el empleado. Para abordar estos distintos tipos de conflictos, cuando no se llega a un acuerdo entre las partes, puede recurrirse a organismos públicos especializados o a los tribunales de justicia ordinarios. Ejemplos de organismos públicos que participan en la resolución de conflictos son la Inspección del Trabajo, para el caso de conflictos laborales, el CERNAC, para conflictos relativos a consumo y las situaciones de familia están los tribunales de familia. Como ya le había mencionado, cada tribunal se hace como parte dependiendo del conflicto. Hay conflictos, cuando hablamos de conflictos de consumo, eso se trata de empresas, de grandes compras o alguna compra que hicieron, alguna tarjeta de crédito que le colocaron un monto que no era, ese tipo de conflictos. O que no se pagó a tiempo, le cobraron más cosas de las que debían. Ese tipo de conflictos son del CERNAC, como lo estamos viendo en consumo y calidad de vida. Ya hemos estado hablando del CERNAC. Bueno, continuamos con los procedimientos básicos para la resolución judicial de conflictos. Hablemos un poco acerca de lo que es la reforma. Reforma del proceso penal. La reforma procesal penal se ha implementado en Chile con el fin de entregar una justicia más justa, rápida, más eficiente. Lo que pretende esta reforma es que el poder punitivo no se concentre en una sola persona, no como el modelo penal anterior, en el cual el encargado de resolver un juicio era un juez del crimen. Por esto, en esta nueva reforma agrupa un sistema de corte acusatorio. El juicio en su totalidad está en manos del Ministerio Público y la defensa del acusado. Está en manos de la defensa penal pública, quien se preocupa por este caso. En el caso de que no posea abogado, el juez de garantía protege los derechos, pero se pelean en el juicio y el fiscal da inicio al juicio oral, en el que se forma un debate entre la fiscalía y la defensoría. No todo va a caer sobre el hombro del juez. Va a intervenir el abogado, va a intervenir el Ministerio Público
y así, para que cada quien tenga su parte y no sea como antes, que todo el juez era el único que tomaba una sentencia. Reforma procesal penal. Veamos lo que es su definición. La reforma procesal penal contempla un cambio de paradigma con respecto al antiguo modelo de procedimiento penal vigente en nuestro país, desde los inicios del siglo XIX. El denominado sistema del modelo inquisitivo, caracterizado por ser predominante, inscrito y secreto en la investigación, acusación y decisión de un caso criminal, estaba en manos de una sola persona, el juez del crimen. Como ya lo habíamos mencionado antes, solamente todo el peso caía sobre el juez y el juez era quien determinaba la sentencia. Ahora no, eso cambió. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva reforma? Actualmente la sociedad chilena requiere de una justicia que resuelva en forma eficiente, transparente, imparcial, accesible y con respeto a los derechos fundamentales los conflictos sociales. En este marco, la reforma procesal penal en actual proceso de implementación en Chile tiene por objeto concretar dichos ideales, a saber, aplicar las formas más eficientes del poder punitivo del Estado, asegurando a su vez las garantías necesarias para que como individuos podamos protegernos frente al ejercicio de este poder. Ok, en este caso, bueno, es lo que ya le había explicado anteriormente. Se trata de que la solución siempre sea lo más imparcial y transparente posible, que la opinión no sea de una sola persona, porque incluso hay jueces que se prestan para venderse y dar un veredicto a favor, entonces eso se ha visto a través de la historia. Entonces, para evitar eso, ya no cae solo sobre una persona, sino también sobre los ministerios públicos y sobre también los abogados, y se toman en cuenta cada opinión, incluso del individuo. Principios inspiradores. Los principios que inspiran la reforma procesal penal están contemplados en el Código Procesal Penal, en el libro primero de este. Disposiciones generales, subtítulo 1, principios básicos, se aboca a tal materia que podemos destacar. Juicio previo. Ninguna persona podrá ser condenada o penada ni sometida a una de las medidas de seguridad establecidas en el Código, sino en virtud de una sentencia fundada dictada por el tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado en conformidad con las normas de este cuerpo legal. Cada persona va a tener derecho a un juicio previo y de acuerdo allí se va a continuar con el caso. Pero esto debe ser por un tribunal imparcial y la persona va a tener como derecho a defenderse. Única persecución. La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoria no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho. Solamente va a tener una única sentencia. No puede ser sometido nuevamente por el mismo hecho que incumplió. Juez natural. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señala la ley y que se hallará establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. Va a tener un juez, ese juez es el que se va a encargar según lo señala la ley. Y no va a ser juzgado por ninguna otra comisión especial ni nada de eso, solamente por el juez natural encargado del caso. Exclusividad en la investigación penal. El Ministerio Público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constituidos por el delito, los que determinan la participación punible y los que acreditaron la inocencia del imputado en la forma prevista por la Constitución de la ley. Será el Ministerio Público quien se encargará de la investigación, de tener todos los hechos tales como han ocurrido en el orden requerido
y ellos podrán ser los que van a acreditar como que la inocencia o la culpabilidad de la persona. Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada como culpable ni tratada como tal en tanto no fuera condenada por una sentencia firme. No se debe suponer nada. Si una persona no está probada su culpabilidad, o sea, si es alguien que robó pero nadie lo ha probado, no se puede tratar como un culpable hasta no tener un juicio, hasta que el juicio no determine que la persona realmente sí es culpable. Se debe tratar como un sospechoso, pero no siempre respetando a cada persona. Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad. No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restribución de libertad a ninguna persona, sino en los casos y las formas señaladas por la Constitución y las leyes. Las normas que autorizan dichas actuaciones no pueden ser aplicadas por analogía y deben interpretarse de manera restrictiva. Mientras no se determine una sentencia, la persona no podrá ser privada de libertad. No se puede detener ni someter a prisión preventiva. Se debe esperar a tener como una sentencia y siempre dejarse llevar por la Constitución. Estos principios los podemos resumir de la siguiente manera: imparcialidad, transparencia, oralidad, rapidez, eficiencia, concentración, protección de víctimas y testigos, atención a la víctima y defensa letrada. Son como los principios básicos que se deben tener en cuenta para una resolución de un conflicto legal. Estos principios se ven reflejados en los principales cambios que introdujo el nuevo sistema de justicia criminal, tales como: A. Respeto a la persona detenida. 1. Las personas detenidas tienen contacto directo con el juez. 2. Mayor racionalidad de medidas preventivas de libertad. 3. Mejor realización del derecho a la defensa en juicio garantizado en Constitución. 4. Se asegura el derecho a la defensa letrada. B. Respecto a la víctima. Mayor transparencia del sistema judicial. 2. Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y de la confianza en el sistema. 3. Mejor atención y trato digno a la víctima. Según esta nueva reforma, estas son las consideraciones que se van a tener, como más respeto hacia la víctima. C. Respecto del proceso, mayor eficiencia, agilidad y control de la investigación. Se asegura así la transparencia del proceso y la inmediación. Mayor transparencia y respeto a la diversidad cultural. Se asegura trato digno y el principio de inocencia. Prima el principio de imparcialidad. Se establece procedimiento abreviado contra una justicia más eficiente y eficaz. Mayor transparencia y celeridad de la justicia. Dependiendo de esta nueva reforma, es como mucho más respeto a la persona que se está culpando. Se debe ser imparcial, no solamente va a ser la opinión de un juez, no, va a ser la opinión de un ministerio, de un juez, de un abogado, de un abogado defensor. Y bueno, se va a llevar a un debate, o sea, no va a ser como que solamente lo que se diga y ya no. Va a haber un debate donde el acusado tendrá derecho a exponer sus puntos junto con su abogado defensor y allí poder determinar una sentencia con pruebas que ya se han investigado anteriormente, porque la investigación tiene que ser un poco más exhaustiva, más profunda, para poder determinar si la persona es culpable o no es culpable. Bueno, entonces, para finalizar por la clase de hoy, voy a recordarles que para la próxima semana les voy a dejar una actividad que deben realizar
en cuanto a la relación del conflicto social con la pandemia que estamos viviendo, cómo se podría salir de este conflicto que estamos viviendo y utilizando lo legal como referencia, marco legal, la justicia. Pueden ir buscando artículos relacionados a la pandemia, pero que sea como una salida del conflicto donde se vea la intervención de jueces, podría ser, y se vea la intervención de las personas que, o sea, de realmente una búsqueda de salida de conflictos. Pueden ser artículos de prensa, pueden ser alguna noticia que hayan visto en internet, algo que se relacione y la van a exponer. Igualmente les dejaré una guía detallada acerca de lo que les estoy pidiendo. Espero que se encuentren muy bien. Mañana se conectan para la clase de consumo y calidad de vida. Y bueno, saludos. Hasta luego. Feliz noche.